Bienvenidos una vez más a El Magnánimo, donde la búsqueda de los valores humanos y la virtud es una constante. 1984 de Orwell, la segunda vez que lo leo. Está interesante porque justo tiene como 2 semanas, tres, que salió un documental de W del régimen chino, cómo están llevando muchas cuestiones de su política interna y externa, sobre todo en factores económicos, pero dentro de la interna hay muchas pues aparentes atropellos, libertad de expresión no se deja, libre desarrollo de la familia, libre desarrollo personal. Entonces, pues es curioso cómo, de hecho, la primer ministro de Alemania lo comentó en una cumbre donde dijo, están haciendo el mismo régimen de Orwell, ¿no? De 1984. Y es que es impresionante porque en esta parte, las personas que ya tienen contexto de esta obra, pues es de 1949, me parece, 1947-49, ¿no? Del este inglés, que bien había trabajado en la BBC y le correspondía a veces modificar ciertas noticias, ¿no? Entonces, la obra va incluso más allá de ocultar ciertos hechos que pasan en un país y tergiversar un poquito de acuerdo a los intereses que mejor convengan, ¿no? Pero va más allá de eso, donde un régimen, por ejemplo, en 1984, nada más hay un único partido, que es con el Gran Hermano, hay crimen tal, es decir, ya no tienes que ni siquiera hacer un acto en concreto para que se tipifique como un delito, como persecución de una mala conducta, ¿no? Acá ya incluso pensar de cierta forma es un crimen y es maravilloso porque se ponen a pensar muchas cuestiones que están pasando incluso ni siquiera en China, que pasan aquí en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde es un gran problema que ciertos sectores de ideologías o de pensamientos sean retrógradas o atrasados, primitivos, y van teniendo esa connotación de que pues están mal, de que son incorrectos, y siempre y cuando sea un progreso en el que el mayor bienestar general de la sociedad vaya teniendo pues más objetividad y progreso, evolución, etcétera, está correcto. Pero hay muchas situaciones donde realmente lo que generan es muchísimo conflicto y lucha de personas que, si se piensa, ah, conviene para diversos intereses, ¿no? Entonces, bueno, lo chistoso está en que el régimen chino, donde hay un único partido, un único pues líder importante, donde si bien es cierto, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema económico va creciendo, se va desarrollando, pero también pues a costa de mucha opresión pues en las personas, ¿no? Entonces tiene muchísimo sentido como, por ejemplo, una obra de hace 70 años, eh, pues ni siquiera es como que tenga razón, ¿no? Como que haya previsto el futuro, sino que simplemente en esa concepción y el entendimiento de naturaleza de la realidad, pues te va dando mejor análisis de las situaciones evolutivas que va a tener el mundo y te deja entrever muchas situaciones. Entonces es muy acertado, pues por ejemplo Orwell, que pertenecía a logias importantes, eh, y que le encargaron hacer, pues, cuestiones ahí para, ah, pues no ocultar cosas ciertas, pero por lo menos mmm, para ridiculizar algunas otras. Al final, en su última entrevista, se quiere arrepentir un poquito de la situación de las cuales había participado, pero pues ya era un poquito tarde, o no, depende, ¿no? Cómo se le ve. Entonces, pues es muy bueno, tiene que ser básica esa obra, si no la ha leído, tiene que hacerlo, analizarla, es una novela
que no solamente está interesante, me sé la historia y demás, los datos pormenores, el tema del romance muchas veces es como muy aparte. Em, para mantener el morbo, esa emoción y ese interés, ¿no? Pero más allá de eso vienen datos bien importantes, vienen temas hasta numerológicos. Sabía muy bien todos los procesos psicológicos del hombre y todo lo que tiene que ver, entonces pues igual es muy importante. Sobre todo va a ver que muchas de las cuestiones que ahí se representaban de ese régimen político y económico, social, pues hoy tienen más sentido, más que nunca. Tienen muchísima presencia, tienen eh, cosas muy adecuadas a lo que sucede ahora. Y eso no es lo importante, nada más ver esa situación, sino qué se puede hacer, ¿saben? ¿Qué postura se puede tener respecto a esas condiciones económicas y políticas que están sucediendo? Sino también, pues, qué posición toman personalmente, intelectual, psicológica, emocional, y qué acciones va a tomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de conocimiento en lo que hace más sentido es cuando cambia la concepción de las propias personas. Y claro que por eso mmm, es necesario invertir el tiempo, la energía, el interés y el intelecto, incluso la investigación, o sea, no solamente quedar con la obra y ya, ah, comentarla con personas que sepan más y tener opiniones más objetivas. Porque muchas situaciones que están pasando políticamente hablando, socialmente hablando, van a ser muy duras y van a afectar mucho a la psicología de las personas. Cada vez van a tener más conflictos con ellos mismos y se va a pretender buscar esas soluciones fuera, ¿no? Del propio hombre, y realmente no va a estar. Va a haber con toda esa cuestión personas que van a ganar mucho en cuestiones políticas y económicas, y los únicos que van a perder bastante van a ser las personas individualmente hablando, en la familia, con ellos, psicológicamente y biológicamente, en la salud y cosas así. También es importante que no sigan todos estos movimientos sociales, estos movimientos que tienen un argumento aparentemente bueno de libertad y de progreso y de mejoras, un discurso barato hasta cierto punto, porque se pueden perder, porque no van al fondo del asunto. Siempre que se vaya a emprender una cuestión donde tenga que involucrar a más personas, primero se tiene que analizar en el fondo, entender todos estos imperativos categóricos que le dan sentido y que le dan peso a cualquier cosa que se vaya a emprender. Si no es de esa forma y solamente se va por la superficialidad de lo que el discurso que están manejando, no se vayan por ahí. Créanme que es la autodestrucción, es impresionante. JP Morgan, un banquero muy importante en Estados Unidos y que todavía está su banco, de hecho en México tiene como un año que se retiró, tenía una cita bien curiosa. Un hombre siempre tiene dos razones para hacer lo que hace, una buena y la verdadera. Muchos de los movimientos sociales, políticos, de salud que están pasando tienen ese doble sentido, ¿no? Te vienen un discurso de que esto es el sentido real y no sé qué, y ni siquiera te lo regalan, ¿no? Te lo venden incluso. Y pues eso genera buenos ingresos. Pero detrás de eso está el sentido real. Y quizá este tipo de situación que estoy comentando en un futuro ni siquiera me convengan, ¿saben? Comentarlo, pero es importante. Dentro de esta obra creo que
de las cosas que voy comentando y demás, puedo dejar cierta información que puede ayudar en otro sentido. Háganlo, léanla si no lo han hecho, y si ya la leyeron, vuelvan a analizar y hacer un contraste con lo que está sucediendo, vuelvan a preguntarse qué posición están tomando, qué sentido está teniendo hacer lo que hacen, y eso siempre va a ser bueno. Siempre invertir tiempo en alcanzar más objetividad, más pegado a la certeza, a la verdad histórica de los hechos, a un futuro más cierto, con más solidez de lo que se está haciendo, va a tener más sentido y va a valer la pena. Quisiera comentar más cuestiones. Igual ahorita nada más es el tema de la obra de Orwell. Si tienen alguna duda, lo pueden comentar. Podemos analizarlo, podemos hacer un tipo de debate no debate, sino alcanzar objetividad donde muchas personas, a través de las dudas o preguntas, un proceso mayéutico, ¿no? Donde pues a través de las preguntas vas analizando ese contexto, y a la respuesta, ya ni siquiera de uno mismo, sino incluso del apoyo de otras personas, pues podemos alcanzar puntos de conexión importantes. Como siempre os termino, y eso es el objetivo por el cual estamos aquí, y otros, ¿no? La dualidad, lo perecedero, lo material, pero el sentido evolutivo de mejorar. Entonces, como siempre os termino, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta luego.